En este video vamos a hacer el estilo de Solo Leveling con Midjourney. Específicamente vamos a utilizar Niji, que es un modelo que está dentro de Midjourney, pero lo vamos a hacer con la nueva herramienta de personalizar. Así que lo que vamos a hacer es crear un moodboard con todo lo relacionado con Solo Leveling para crear este estilo. Lo primero que tenemos que hacer es crear un moodboard. Aquí le vamos a poner el nombre que queramos del moodboard. Eso es para que obviamente estemos diferenciando uno del otro, porque vamos a poder crear los que queramos. Y en esta ocasión voy a subir las imágenes. Bueno, aquí ya terminó. Subí un montón de capturas de Solo Leveling, pero de ciertos detalles en específico, ya que lo que quiero es que vaya tomando ciertos rasgos, ciertos detalles, ciertos colores para que me vaya dando el estilo cuando yo lo quiera. Por ejemplo, en esta estamos viendo un poco la perspectiva y los colores. Aquí el detalle de los ojos, ya que es importante el detalle de los ojos. Aquí diferentes tipos de personajes femeninos, un poco más de personajes en movimiento y también el estilo más como si fuera nocturno también que lo tenga. Personajes femeninos de lado, personajes masculinos, tenemos más detalles de ojo, un poquito de arte de la ropa y cosas en general. También hasta le puse un poquito del arte para que haga los escenarios. En pocas palabras le puse muchísimas referencias para que tome el estilo y no los arroje en nuestras creaciones. Así que bueno, vamos a probarlo. Vamos a crear un prompt. Una chica de cabello corto, plateado, con ojos turquesa, caminando en la noche. ¿Okay? Y le vamos a poner que queremos el código. Aquí automáticamente nos pone, ¿ya vieron? Este código se los voy a poner aquí en pantalla para que ustedes lo puedan copiar, ya que ustedes lo van a poder copiar y van a poder hacer sus propias pruebas. De todos modos, todo lo que les arroje me lo pueden poner ahí en el Discord y ahí lo podemos comentar, así que pueden entrar al Discord y ponerlo ahí y ver si les funcionó también a ustedes. Aquí vamos a sacar un poquito más de cosas, a ver qué nos arroja. Aquí nos está diciendo que quiere el de test. Aquí le voy a quitar. No quiero esto, quiero Niji 6, que es el modelo. Todo está bien. Bueno, pues vamos a testear a ver cómo nos deja esta imagen. A ver. Y listo, la está creando. Y cuando termine, la revisamos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Vean los ojos. Los ojos son los mismos que el estilo de Solo Leveling. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Ha quedado muy bien. Me sorprende la precisión que tiene. Eso sí, entre más referencia le demos, pues mejor, porque va a tener más de dónde sacar para poder extraer lo que nosotros queramos. Pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Vamos a darle otro, a ver qué nos arroja. Ahora, todas las cosas es que estos son profiles. Aparte pueden ponerle referencia de estilo. Entonces van a poder hacer mezclas entre las referencias de estilo junto con un profile. De esta forma van a poder hacer mezclas bastante extrañas y han salido cosas muy locas. Vamos a estar mezclando estilos para ver qué se puede arrojar más adelante. Pero por el momento quería traer este primer video haciendo el estilo de Solo Leveling. Si les gusta podemos traer de otro anime. Lo importante de esto es que empecemos a aprender cómo hacer diferentes estilos, hacer pruebas. En caso de que resulte bastante bueno el estilo, ustedes ya tengan directamente el profile sin necesidad de estar ustedes buscando las referencias. Yo simplemente les doy el código y ya con esto les puede servir para poder hacer sus pruebas. Así que realmente la herramienta de personalizar que ha metido Midjourney hace poco es increíble para poder hacer tus propios estilos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bastante bien. El tema de los ojos es clave. Creo que la parte de los ojos es la parte más clave que tiene este estilo. Vemos aquí le faltó un poquito, vean que está bastante sencillo el trazo, no cumple mucho con el estilo, como que también le faltó un poco aquí, aunque con los ojos sí lo cumplió perfectamente. Aquí los ojos los cumple bien, el cabello lo cumple más o menos, el estilo también quedó un poco corto aquí en la parte de aquí, este quedó muy bien, queda también con el estilo. La verdad es que me ha gustado bastante cómo lo ha dejado, el estilo está bastante claro. Más adelante que vayan saliendo imágenes vamos a poder ir reforzando el estilo, pero por lo que estoy viendo me ha acertado completamente el estilo que yo quiero. Sobre todo el tema de los ojos, que creo que es la parte característica de este estilo, por eso es que tomé muchos ojos para que lo tomara y ya después de ahí lo puedes ir combinando, porque el tema de los ojos creo que es lo más atractivo que tiene Solo Leveling, ya que lo demás es bastante normal, no tiene ni muchas luces ni muchas sombras. Bueno, pues tenemos el prompt
prompt de chica, ahora vamos a hacer un prompt de chico para ver qué tal nos arroja un personaje masculino. Vamos a hacer el prompt. Ahí está, un chico peleando en la calle, pero normalmente le vamos a poner aquí que nos dé el profile de Solo Leveling, pero muchas veces lo saca erróneo. Entonces yo les recomiendo que por el momento, en lo que van mejorando la interfaz, nos vayamos aquí a personalizar y en la parte de acá le pongamos directamente que nos copie el estilo, que es este, Solo Leveling, copiar código. Y listo, aquí ya agregamos el código y le damos enter y de esta forma ya se crea. El problema es que cuando tú le pones siempre te va a agarrar tu global profile, que es el que tú hiciste con el entrenamiento que le has dado a la IA, y muchas veces esto la arroja, así que yo prefiero que lo vayan poniendo directamente. Ya después yo creo que va a ir mejorando esto porque todavía tiene errores y nos va a ir dando el resultado que tú quieras, pero por el momento te recomiendo que lo hagas directamente con el código que te está apareciendo en pantalla o que te he dejado en la descripción del video. Igual también hice este, que es de otro anime. También lo entrené, si están viendo este anime también está muy bueno, recomendado. Y también quise entrenarlo con este estilo, quedó bastante bien y me lo ha dado bastante bien el estilo. Así que si les está gustando esto de estar creando estilos de diferentes animes, pues déjenmelo en los comentarios y les estaré trayendo diferentes estilos que vaya creando para también compartírselo con ustedes y ustedes también puedan empezar a practicar y puedan empezar a hacer pruebas con los diferentes estilos que les vaya dejando. Bueno, pues parece que ya está aquí, vamos a revisar. Ok. Bastante bien, el trazo me gusta porque sobre todo si se han dado cuenta es el mismo estilo de la ropa que tiene el protagonista. Los ojos bastante bien, agarró el ejemplo de algunos, como no le dimos parámetros exactos de qué cabello queríamos, tipo de piel, complexión, nada, simplemente nada más le dimos un prompt totalmente random, aleatorio. A ver este, bastante bien, nada mal. Y mira, me gusta, ¿eh? Aparte, una de las cosas que me gusta es que no solamente agarra lo que tú subiste y te lo clona. Aquí lo que hace es que entiende las características principales que tiene el estilo y te lo puede dar con cualquier rasgo físico. Por ejemplo, nunca puse en todas las cosas que le subí a una persona con la piel oscura y aquí nos está arrojando que puede hacer también eso con una persona de piel clara, piel oscura, como quieran, realmente te lo puede dar. Porque una de las cosas que hay que entender es que la inteligencia artificial agarra ciertos parámetros y hace un análisis de los parámetros. No es un collage como muchas personas pensaban hace unos meses, en el cual decía, es que agarra un collage y de ahí ya se fusila todo. No, lo que hace es que analiza el estilo, analiza cuáles son las características de ese estilo, qué tipo de colores utiliza, los interpreta, cómo es la característica de los ojos, qué rasgo tienen los ojos, qué rasgos son en la sombra, qué rasgos son en la luz, y todo eso lo puede trasladar a cualquier cosa que tú le pidas. Por eso es que los estilos es tan importante tener y empezar a hacer una especie de directorio, porque cuando tú quieras hacer una imagen dices, mira, a mí me gustaría con este estilo y lo puedo mezclar con este, entonces tú le das los dos profiles y automáticamente te va a dar una mezcla. Ya más adelante vamos a poder hacer estilos un poquito más precisos, pero por el momento están lo de los modboards, que está funcionando bastante bien. Me ha gustado mucho el resultado que hemos tenido porque te da las características que queremos, así que si te ha gustado este video déjame un buen like que me ayuda mucho. Sigue la cuenta de X donde estoy publicando muchas de las cosas que van saliendo. Hay muchas cosas que van saliendo muy rápido. No puedo estar subiendo videos tan rápido como van saliendo en la inteligencia artificial, pero ya les he subido algunas cosas en video que están extremadamente locas. Así que sígueme en la red social de X. Y si te has perdido este video que está apareciendo en pantalla, te recomiendo que lo vayas a ver, ya que hablo de las mejores IA de animación que han salido a principios de año. Obviamente ese video va a ir evolucionando con el tiempo, pero si no conoces esas IAs tienes que conocerlas porque están reventando en el mercado. Muchas gracias por ver este video.